Ahí ya coloqué para grabar, Inés. Si vos querés grabar, no hay problema. Y las que quieren grabar también lo pueden hacer, ¿eh? Están en... Y si no, yo paso la clase grabada. Una vez que se sube la clase, se las paso. Bien. Bien. Vamos a cerrar los ojos para dar inicio a esta formación, para que sea un lugar de bendición, cada quien en el lugar que esté, pero que sea de bendición. Cerramos nuestros ojos, nos acomodamos, nos relajamos. Vamos a respirar muy profundo. Y quiero que repitan para su interior varias veces estas frases que les voy a decir. Estoy presente y estoy lista para comenzar. Estoy presente y estoy lista para comenzar. Permitan que esta frase, que estas palabras entren a su corazón, que integren su alma. Quiero que imaginen que están rodeadas de una luz blanca muy cálida. Esta luz representa la claridad de la conciencia. Sigan respirando, hondo, suave y profundo. Visualicen que se conectan con su intuición, esta intuición que todos tenemos, que es nuestra sabiduría interior. Que esta intuición y esta sabiduría les guíe, les oriente en esta transición, en este nuevo comienzo de esta formación. Repitan ahora la frase, estoy abierta y receptiva a la guía y la orientación. Estoy abierta y receptiva a la guía y la orientación. Repítanlo varias veces, siéntanlo en su corazón, en su alma, y mantengan esa sensación de esa presencia y esa conexión durante unos minutos. Permítanse integrar en sus conciencias toda esta sabiduría que vamos a adquirir en esta formación. Toma una respiración profunda nuevamente, por última vez. Cuando se sientan preparadas, pueden abrir sus ojos y volvemos a este momento presente, hasta aquí, hasta ahora. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Bueno. Bueno, cuéntenme de biodescodificación, de descodificación biológica, biodescodificación, bioneuroemoción, todos los bios que ustedes pueden encontrar por ahí. ¿Qué conocen? ¿Qué saben? Nada, no, Nada. no, Bueno, no. Bioneuroemoción, por ahí habré visto algún video de de cómo es Corbera, de Eugenio Corbera. Corbera. Sí, sí, sí. Sí, hay que saber entenderlo a Corbera. A lo primero era como muy gruñón, pero también hoy entiendo que él también estaba rescatándose y sanando. Sí, a mí me ayudó muchísimo cuando yo hice mi tesina para la certificación de coaching. Yo escribí sobre el perdón. Entonces, los videos de él, sobre todo de una conferencia que creo que se llama El regalo del perdón, algo así, eh,
lo vi, no sé la cantidad de veces que vi esa Sí. conferencia que dio y me sirvió un montón para entender y me aportó un montón de cosas, pero es todo lo que puedo decir de Bill neuroemoción, nada más. Y lo que pasa que, a ver, él ya no está, es como cuando se habla de metafísica, y justamente con Inés hablábamos de un video que después si quieren se los voy a compartir de sí, Connie Méndez, ¿verdad? Son personas que están en otro nivel de espiritualidad. O sea, tienen otro estado de conciencia, si se quiere. O sea, y no es por halagar, ni por endiosarlos, ni mucho menos. Son gente que laburan mucho sobre en su yo superior o con su yo superior. Entonces, si una persona está en un nivel con menos frecuencia, es imposible que uno pueda conectar con estas personas porque siempre te va a chocar, ¿sí? Siempre nos van a ser personas como déspota, pedante, argel, o que se la creen, pero es porque hay que saber respetar los niveles, por algo existen. Hay una mosca que me anda jorobando. Hay que saber respetar los niveles de conciencia de cada, y hay que saber ubicarse donde uno se encuentra. Y hay que ser respetuoso del que porque siempre vamos a estar nosotros en el medio de alguien, ¿no? Como siempre digo, siempre hay uno más lindo que otro, más feo que vos, y uno que tiene más y otro que tiene menos, y siempre vamos a estar en el medio de algo o de alguien. Y acá es lo mismo, pero tenemos que ser respetuosos del que sabe menos de algunas cuestiones que nosotros, y del que sabe más también tenemos que saber aceptar. ¿Sí? Pero ¿por qué le hago esta pregunta? Porque a la hora de trabajar, en realidad cada quien le tiene que cada maestro con su librito, ¿sí? Cada quien le tiene que colocar su impronta. ¿Se entrega un protocolo para trabajar? Sí, hay un protocolo del terapeuta que se entrega para trabajar con bio. Pasado el tiempo, cada quien va a ir haciendo su propio protocolo, va a ir conectando con las personas, que también siempre aclaro, que las personas que nos llaman para que le acompañemos son personas que están pasando situaciones de las cuales nosotros salimos. Eso es una cuestión de energía pura, es la información que tenemos y de esta cuestión causal, ¿sí? A esto iba hoy cuando les decía que también tenemos que saber atraer qué clase de clientes queremos. Cuando yo me inicio en esto, recuerden que les comenté que yo venía de una depresión. Entonces, desde esto que no sabía un poco, no entendía nada, dije, bueno, el día que yo me dedique a hacer esto, quiero trabajar para ayudar a la gente con depresión. De hecho, lo hago, me encanta. Trabajo con mucha gente que tiene patología psiquiátrica. Eh, pero ¿qué pasa? Por lo general, la gente que está en este estado no tiene laburo, no quiere trabajar, no puede porque está mal, entonces ¿con qué te va a pagar? Entonces está perfecto, pero nosotros no estamos para hacer caridad, porque si ahí estaríamos de vuelta, que bajando nuestra vibración al suelo. No, hay que ser equilibrados para trabajar, para dar y recibir. Les digo porque yo antes daba, y yo decía, pero ¿y por qué si en tal lado de la Biblia dice que si yo doy voy a recibir? Sí, pero no es la forma. Entonces también hay que saber dar para recibir. Si yo doy, ¿sí? Pongo en desequilibrio al otro, también estoy faltando al otro. Entonces, cuando vamos a traer clientes, que ya después más adelante les voy a enseñar cómo, ¿sí? Que eso yo lo doy cuando doy clases de coaching, de ventas más que nada. Pero es necesario porque una vez ustedes terminan, son terapeutas en vivo, acompañan, pero ¿y cómo atraigo los clientes? A veces es fácil, ¿eh? Porque a veces es como hay gente que del boca en boca le funciona perfecto y hay gente que necesita mucha publicidad. Todo depende de cómo quiera uno trabajar. El que ya tiene sus clientes es simple porque anexa esto como cuando uno anexa otra cosa más a su negocio, ¿sí? Pero no tomemos esto como un negocio.
Porque si a la larga, a la corta, todo tiene una devolución. ¿Sí? Bien, a ver si tengo por acá para compartir. Así arrancamos con la clase propiamente dicha. ¿Ustedes pueden ver? Sí. Bueno, vamos a arrancar, como me dicen que no conocen mucho o no conocen casi nada, por lo que es un poquito de la historia de la descodificación o biodescodificación. Yo cuando entrego certificación le pongo bio, ¿sí? Porque justamente el doctor Hammer dice que, o decía que, en esto que nos legó, que justamente es una respuesta, que la enfermedad es una respuesta de adaptación biológica. Entonces, para mí, me gusta más llamarlo biodescodificación. Bueno. A ver qué quiero. A ver si... Ahí. Él es el doctor Rick Hammer. ¿Lo ubican o no? ¿No? Bueno, Por el libro que mandaste vos. ¿Cómo? Por el libro que mandaste vos para leer. La clase primera. Sí. Sí. Bueno, este hombre es un doctor, o fue un doctor oncólogo, ¿sí? Trabajaba justamente en esa área de un hospital de Alemania. En una noche, en una fiesta, hay como por ahí esta parte de la historia, siempre hay cosas mal contadas, ¿no? Algunos dicen que fue como una emboscada, porque justamente a él no lo querían, Tenía estas teorías, obviamente, que siempre estaban en contra de la farmacéutica, ¿no? Por ende, no lo querían. Y esa es una parte donde se cuenta que como que a propósito le disparan a su hijo. Y otros dicen que fue un disparo letal, pero accidentalmente, ¿sí? Que estaban que se encontraban de vacaciones. Y este hijo de él, por ese entonces que tenía 17 años, ¿sí? Recibió un disparo y meses después él muere, ¿sí? Por eso lleva, que ahora vamos a ver más adelante, se llaman focos de Hammer, estas dianas que nosotros vemos en las tomografías computadas, porque es en honor justamente al doctor Hammer, pero específicamente a su hijo Dick Hammer. ¿Sí? Esto más o menos allá nace por el año 79, 80 aproximadamente. ¿Sí? Después de que este chico fallece con 17 años, muy jovencito por cierto, el doctor Hammer empieza a enfermarse y empieza a desarrollar un cáncer, ¿sí? Testicular. De ahí él dice, ¿será que esto tiene algo que ver con la pérdida de mi hijo? Porque también la esposa desarrolla un cáncer, ¿sí? Y la casualidad no existe, ¿no? Entonces él empieza justamente, allá que tenía la posibilidad y la facilidad de acceder a todas las historias clínicas de sus pacientes, todos con problemas oncológicos, y él decía, ¿por qué estas personas, misma enfermedad en distintos órganos? Y ahora yo también. Y esto me sucede después de tal evento. ¿Sí? Y ahí él empieza con esta investigación. ¿Y qué es lo que él detecta? Que una persona cuando empieza, o cuando, mejor dicho, cuando tiene un shock importante, ¿sí?
Es como que se dispara en una triada a nivel de la psique, ¿sí? Y se va a la parte biológica, ¿sí? Y a la parte orgánica, ¿sí? Es decir, que yo tengo una situación X que me deviene de repente, es algo que yo no lo espero, ¿sí? Tengo un impacto psicológico primeramente, ¿sí? Ese impacto va a nivel cerebral y desde el nivel cerebral pasa, si la persona no sale del conflicto automáticamente, como cuando en la naturaleza hay una pelea de animales, no sé si ustedes por ahí observaron cuando hay estas peleas en la naturaleza, no sé si ustedes pudieron alguna vez ver que uno de los animales, el que va perdiendo, se hace el muerto. ¿Pudieron observar alguna vez? Pues es cuestión de supervivencia. ¿Por qué? Porque estamos o para atacar o para huir. Cuando yo me doy cuenta que no voy a ganar la pelea, la carrera, me hago el muerto, ¿sí? Porque no puedo salir a disparar. Es una manera de poder ganar. Y acá él interpreta lo mismo, dice, bueno, la persona cuando tiene este bioshock, que es en forma inesperada, que lo vive en soledad, que son las características que tiene que tener un bioshock, se pasa en esos tres lugares, pero en milésimas de segundo. No es que tarda mucho tiempo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, una persona tiene un impacto a nivel psicológico, a nivel cerebral y a nivel orgánico. ¿De qué va a depender el órgano que se va a enfermar? Que acá, como les escribí en el Power, que se detecta justamente esto a través de una tomografía o de una resonancia magnética, ¿sí? A lo cual se denomina, hoy día que conocemos, foco de Hammer. Si yo no tengo una resolución inmediata, vienen los tumores, ¿sí? Las úlceras, las necrosis, las alteraciones. Todo esto, lo que nosotros decimos es, ¿qué nos dice la medicina convencional? Cuando una persona está en este estado, que es el peor estado y que ya está por morir, o que está de gravedad. Bueno, el doctor Hammer dice, no, esto no es así, ¿sí? Él dice, no, él descubre 5 leyes biológicas, ¿sí? A lo cual él le da como este nombre de medicina germánica, y él reinterpreta toda la medicina convencional, que después creo que en clase 3 vamos a desarrollar todo lo que son las 5 leyes biológicas, pero más o menos para que ustedes vayan viendo cómo nace esto. Él dice, no, yo voy a demostrar que a través de estas 5 leyes que voy a enseñar desde la biología, el ser humano, ¿sí? O mejor dicho, la enfermedad en el ser humano no es otra cosa más que una ayuda para poder sobrevivir de un acontecimiento que a mí me devino de una forma que yo no esperaba, en la cual me sentí solo o me sentí sola y lo viví con impotencia, pero algo muy particular, por eso se llama también descodificación o biodescodificación emocional, que es lo que se encarga más la bioneuroemoción. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que buscar es el impacto emocional, ese shock emocional que la persona vive. Porque ese impacto, ¿sí? O esa emoción específica es lo que a mí me va a demostrar por qué la persona se enferma en un órgano y no en otro. Es decir, con una persona que vive una misma situación, porque una se enferma de una determinada enfermedad y otro tiene otra.
¿Se va comprendiendo más o menos? Ejemplo. Si yo pierdo el trabajo, y a ver, Vivi, vos también perdés el trabajo, y resulta que a vos se te dispara la presión y empezás a tener palpitaciones en el corazón y te agarra taquicardia y empieza por la parte de lo que es a nivel sanguíneo. Y resulta que a mí me empieza a enfermar el estómago y me empieza a afectar el hígado. Pero las dos perdimos el trabajo, las dos estamos viviendo la misma situación. Eso es lo que el doctor Hammer detecta. Por eso él reinterpreta y dice, claro, nosotros cuando nos vamos formando, cuando en nuestra gestación nos vamos formando, nos vamos haciéndonos estas capas embrionarias, ¿sí? Que tienen justamente un nombre en cada estación, en cada etapa. Nosotros no nos armamos de un día para el otro, lleva justamente toda una cantidad de tiempo, pero aproximadamente a partir de los 17 días de gestación, nosotros empezamos a tener piel, ¿sí? Después tenemos los tendones, los huesos, ¿sí? Nos vamos armando. Bueno, eso es lo que el doctor Hammer descubre. Dice, cada vez que una persona se enferma en una determinada edad, responde a una etapa de la biología del ser humano. Entonces, ¿cuál va a tener? Porque también hay un diccionario de biodescodificación biológica, obviamente, que responde, así como un vademecum de medicina, a qué remedio tomar. Bueno, acá, ¿qué te está ocurriendo dependiendo de la, entre comillas, enfermedad que estés teniendo? Entonces, la afección que tenga que ver con el estómago es algo que yo no pude digerir, es como una patada al hígado, es algo, un bocado indigesto, es algo que no puedo tragar, no lo puedo disolver, me afecta el hígado. El hígado está relacionado con la carencia, está relacionado con la escasez, con la falta de lo que yo no voy a poder brindar a mi familia. ¿Sí? Entonces enfermo esa parte orgánica. Viviana, suponte que, a modo de ejemplo, obviamente, empieza, como dije, con cuestiones en la familia. La sangre está ligada a todo lo que sea familiar. Entonces, ella quizás procesa, ¿qué va a opinar mi familia? Ahora ya no soy útil para mi familia. Digamos que estamos viviendo la misma situación, simplemente que la connotación que le damos de la percepción y de lo que significa para nosotros la situación va a ser que uno se enferme de una cosa y el otro se enferme de otra. Porque si no, todos tendríamos lo mismo. Que a veces, la verdad que a mí fue extraordinario lo que este hombre hizo, porque tiene mucha lógica biológica justamente lo que él nos legó y lo que él enseñó. ¿Sí? Porque si no, no se explica cómo viviendo una misma situación puede pasar en un duelo, en una pérdida, que uno pierda, somos dos hermanas, perdemos a la mamá y a una le afecta una cosa, a la otra le afecta a otra, o a la otra no le afecta nada. ¿Sí? Bueno, este hombre que ven acá es para recomendarles que lo lean. El doctor Klaus Sabat, él también estudió muchísimo todo lo que sea. Él desarrolló la biología total. Para él también tiene mucho que ver. Él aborda lo que es transgeneracional también y aborda las enfermedades también dependiendo del lugar donde nos manejamos. ¿Sí? Tiene como una visión mucho más amplia. El doctor Hammer, recuerden que ahora vamos a ver
que él no es quien le ha dado el nombre de descodificación biológica. Ahora ya les voy a contar quién. Pero este hombre me parece sumamente importante que lo lean porque tiene conceptos muy, muy buenos para poder entender la biología justamente del ser humano, ¿sí? Y cómo realmente, para quienes tienen todavía hijos chicos, o bueno, quienes seremos abuela, calculo en algún momento, poder programar de una manera diferente, que a mí me hubiese encantado tener todo este conocimiento cuando estaba criando a mis hijos, cuando eran chiquitos, de los 0 a los 7 años de vida, ¿sí? Para poder tener unos adultos más felices y más sanos. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Okay. Pregunta fundamental cuando yo voy a empezar a trabajar con un cliente. No lo llamamos pacientes, llamamos clientes o consultantes, ¿sí? E incluso en la medicina convencional se está quitando también esto de llamarlos pacientes. O sea, debemos, hace rato en realidad tuvo que haber ocurrido eso de quitar a la persona, ¿sí? De calidad de pasivo. ¿Sí? Lo tengo que quitar de ahí, porque si sigue estando en estado pasivo y haciendo lo que yo le digo porque el doctor tiene la razón, nosotros no tenemos que permitir eso, porque el terapeuta no es que tenga la razón. Acá el terapeuta te acompaña a encontrar cuál fue el origen, ¿sí? Cuál es la raíz de la emoción que a vos te generó un bioshock y que lo seguís acarreando hasta el estado presente. Esa es nuestra función como terapeuta, para acompañar en vivo. No es que yo te voy a solucionar la enfermedad o el programa con sentido biológico, como dice Hammer. No hacemos eso nosotros. Y en lo posible siempre es consultar, que mejor si la persona que viene a consulta tiene un diagnóstico médico. Es más fácil para nosotros trabajar con un diagnóstico y no que la persona se autodiagnostique. ¿Sí? Entonces, pregunta fundamental que debemos hacer, justamente, 60% de la curación o sanación, digo yo, que está en la toma de conciencia, ¿sí? Y cuando ustedes empiezan a tratar con personas que vienen a sus consultas, se van a dar cuenta la real toma de conciencia y cuando la persona te está vendiendo verdura podrida, ¿sí? Que desde ya les digo, no se pierde tiempo con esa gente. Y no es por mala. A lo primero quizás lo hagan por desconocimiento, porque tenemos esa culpa, por las creencias también que cada quien, todo va a depender de las creencias que cada quien tenga incrustadas. Pero no se pierde tiempo, porque más allá del tiempo que es valioso, la otra persona no obtiene nada y yo tampoco. Y es sumamente tedioso y cansador trabajar con una persona que no está dispuesta al cambio, que está dispuesta desde lo racional. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, la persona primero tiene que hacer una sesión de coaching y trabajar procesos de cambio de mentalidad, hacer como una limpieza de virus mental y después pasar para una sesión de virus. ¿Por qué? Porque ella va a pasar con la aceptación de lo que le está sucediendo o ocurriendo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el conflicto psicológico que desencadenó la enfermedad? Les pongo enfermedad porque es la palabra que nosotros más conocemos. Recuerden que para Hammer no, la enfermedad es una mala palabra o mal llamada, decía él, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el conflicto que desencadenó que hoy
una persona tenga un cáncer, que tenga una diabetes, que tenga, no sé, problemas en la vesícula, los riñones. Esa es la pregunta. ¿Qué te llevó? Porque no es quizás que sea un programante de la actualidad, quizás que sea un programante de más atrás, quizás sea un programante de mi proyecto sentido, mi transgeneracional. ¿Sí? Eso también hay que evaluar. ¿Sí? ¿Qué es lo que debo lograr para desactivar? ¿Qué creen ustedes que es? Recién les dije. Primera sería ¿qué? Y la toma de conciencia. La toma de conciencia. Exactamente. ¿Por qué? Porque en la toma de conciencia la persona trae al presente lo que le sucedió, lo revive, nuevamente estoy pasando por lo mismo. A veces pareciera muy doloroso y muy complicado, pero créanme que es 60%, 70% ya de la terapia ganada, cuando la persona tiene esa respuesta sincera, ¿sí? ¿Y qué significa la toma de conciencia? En la toma de conciencia yo no culpo al otro, ¿sí? Pero verbalizo. Lo que me pasó, ¿sí? Suele suceder que hay situaciones en las que la persona viene a consulta y también empieza a justificar por qué la mamá le pegaba, por qué la mamá le abandonó, o sea, no se justifica. Porque si yo estoy enojada porque mi mamá me abandonó, no puedo justificarla, porque si yo la estoy justificando, al fin no estoy, no voy a reprogramar nada. Nosotros lo que buscamos justamente es reprogramación de la información que tenemos, de ese shock que nos llevó, nos condujo a este desencadenante. ¿Se entiende? Entonces, toma de conciencia es darnos cuenta de lo que nos está pasando. Y la pregunta del millón es, ¿para qué la naturaleza me está mandando esto que me está mandando? ¿Para qué? Gran pregunta. ¿Puedo hacer Bien. una consulta? Sí, Mariana, por supuesto. Por ejemplo, no sé, yo tengo un problema en el cerebro, que tengo una alteración, ¿no? Y al mismo tiempo tengo tiroides. Y después, bueno, un par de miedos y cosas que me suceden. Una persona que tiene varias cosas, ¿eso también se puede como ir como sanando? ¿O Esto es tiene una, que ser algo específico así? No sé, por ejemplo, tengo tiroides y bueno, y manejo sobre eso. bueno, ahí ya voy con eso. En realidad, las consultas son de a uno. Ustedes después van a interpretar, justamente acá está con los focos de Hammer, que después, más adelante, en otras clases, ya vamos a ir viendo, y ahí te va a quedar como más o mejor contestada esta pregunta que tenés interna. Todo se puede trabajar en bio. Solo que hay que detectar qué primeramente tenés ganas de trabajar, o sea, qué es la afección más importante en este momento. Y empezamos por ahí, ¿sí? Porque ¿qué suele suceder? Que muchas veces capaz que hayan, no sé, 4 enfermedades en una persona, pero el origen, ¿sí? Es el mismo. Nada más que la persona va afectándose en distintos órganos, pero llega a la raíz del conflicto y fue el mismo. Por eso es muy importante, falta todavía, pero en clase número 6 recién vamos a hablar de los ciclos biológicos memorizados. Ahí van a comprender por qué las personas
repetimos tantas veces las situaciones y cada vez encima son más graves, hasta que un día nos puede tocar la muerte, porque la muerte también es una forma de salvarnos, es una forma de sanación. O sea, cuando el ser humano no entiende la respuesta que nos da la naturaleza a través de nuestro cuerpo físico, y bueno, llega un momento que tenemos que partir. Así funciona. Ahora me decías, un problema en el cerebro. ¿Qué, por ejemplo, sería el problema en el cerebro? Porque no es lo mismo que tener un Es problema como, real orgánico en el cerebro a que una persona tenga una patología psiquiátrica que sea un no, trastorno y no que claro, tenga una cosa orgánica, una cuestión orgánica. es una alteración, es como si fuera una epilepsia, pero no llego a ser epiléptica. Ajá. O sea, cada tanto, en circunstancias, yo ahora estoy medicada como si fuera un epiléptico, pero no Sí. tengo convulsiones, ¿me entendés? Bueno, ahí se trabaja directamente, ya ni te voy a dar tantas vueltas, se trabaja lo que a partir de lo que es transgeneracional. No hay nada que buscar acá, ya. Eso es de más atrás. Yo tengo una hija de 29 años que es sorda, que estuvo con tratamiento psiquiátrico, que me decían que ella a partir de los 18 iba a convulsionar, que iba a andar tirada, que esto, que aquello. Tomaba como 4 o 5 medicamentos también psiquiátricos y hoy día con 29 años, desde los 17 que no toma nada. Pero fue todo un trabajo espiritual de ella, porque en ese momento ni yo estaba en esto, fue de ella. Así como yo hace 14 años que estoy limpia también de tomar medicamentos. Eso fue un trabajo mío. No te estoy diciendo anda y deja la medicación porque no funciona así, Mm. ¿sí? Pero de que se puede, se puede. Y yo tengo todos los estudios que no se los voy a mostrar en una clase, pero si un día ustedes quieren una charla entre colegas, porque para mí es importante la credibilidad, ¿sí? Porque no estoy vendiendo un curso nomás para que ustedes pues vayan y bla, bla, bla con otro. No. O sea, con la honestidad de que verdaderamente yo salí de esto. Esto es lo que yo tomaba. Y que encima no me hacía un pedo. Eso es lo más triste. Porque por Sí, ahí, yo cuando, digamos que te cuando regula un toque, pero no te sana nada. no, curarme no me cura. El neurólogo me dice de que eso a mí se me va cuando me llegue la época de la menopausia, por ejemplo. Puede ser. Pero sí, sí con mis meditaciones y lo que yo hago, lo que logré es ir al neurólogo, por ejemplo, una consulta y que él me dijera, yo no sé cómo estás levantada sin dolor de cabeza, tendrías que estar acostada muriéndote del dolor. Y yo no estaba normal, digamos. Y el cerebro no decía lo mismo el electroencefalograma que me estaba haciendo él en ese momento. Y bueno, Y te creo porque a mi hija también le dio normal su último electron y el mapeo, todo eso que se hace. Eh, Hay que seguir trabajando nomás. Y ahora que vas a empezar o que ya empezaste con esto, no sé si te vas a dedicar a esto, pero que te va a servir para vos y para ayudar a la gente que amás y a tu alrededor. Y a la larga vas a terminar ayudando a un montón de gente. Pero que te sirva para vos y que vos, así como me pasó a mí, ¿no? Y no por ponerme en ejemplo de nada, pero decir, a ver, funciona, pero yo quiero probar conmigo que me funcione a mí, o si no, como que zaraza nomás y vendemos humo, ¿sí? Funcionó. Y funcionó haciendo Hoponopono, por eso yo amo el Hoponopono. Hay gente que me dice, qué boludez. No importa la boludez, pero a mí me salvó la vida de que no me ahorque, de que no me corte, de que, ¿sí? A sí, mí me salvó la vida. Que mis hijos hoy todavía me tengan acá, obviamente que gracias a Dios, que muchas veces he estado peleada también, no sabía ni quién era Dios, ni si verdaderamente había un Dios. Todo Dios era malo para mí, porque no podía entender muchas cosas.
¿sí? Pero esto que te acontece, que no es tuyo, no es tuyo, eso te lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué se trabaja? Buscamos quién en la familia que te antecede con alguna cuestión parecida, ¿sí? Y que viene a raíz de dolencias, de situaciones que fueron muy injustas. Ya falta, pero hay una clase que yo les dedico justamente a todo lo que es transgeneracional y ahí van a entender estas cuestiones. Que hay ciertas cuestiones que Hammer dejó muy bien descrito y dijo, bueno, esto no entra dentro de la biodescodificación, no hay una forma de decodificar, pero sí está el transgeneracional que se puede encargar. Y ahí entraría esto tuyo. ¿Sabes? Bueno, Bien. Esto que vemos acá en la imagen es lo que nosotros conocemos como focos de Hammer. ¿Sí? ¿Se hicieron alguna vez tomografía, resonancia, eso? Sí, bueno, vos sí, Mariana. Vieron que decía Hammer que en un principio cuando esto era nuevo, ¿no? Que salían esas manchas y que ahí decían que esas manchas era producto de una falla mecánica, digamos, ¿no? De la cuestión de las máquinas. Y bueno, volví a hacerlo nuevamente. ¿Y qué pasa? Estas manchas cambiaban, a veces rotaban de lugar, a veces estaban más grandes, más chicas. Entonces, ¿de qué dependía? De cómo se encontraba el cliente, ¿sí? En ese momento, el consultante. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo nace la biodescodificación? En realidad no como nombre, ¿eh? ¿Se comprendió eso? Ahora vamos a descubrir en realidad quién le da el nombre de biodescodificación. Doctor Hammer lo que dice es el estudio de la nueva medicina germánica, hoy más conocido como 5 leyes biológicas. ¿Sí? Entonces, estos focos de Hammer, para que cerrar esto, son justamente esto que vemos acá en pantalla, que se lo puede ver a través de una tomografía, ¿sí? Y son estos anillos, ¿sí? Que vemos ahí. Bueno, acá ahora vamos a lo que es el nacimiento de biodescodificación o en realidad de descodificación biológica, ¿sí? Tiene este nombre por un francés, Christian Fletcher. Ya anótenlo porque después de la clase 4 yo le voy a mandar un trabajito práctico para que lo hagan. Y ahí hago esta pregunta. Biodecogi. Es como, o biodecodage en francés. ¿Qué quiere decir decodificación biológica? Esta técnica, obviamente, fue creada por este hombre, Christian Fletcher, también él era enfermero, también era psicólogo, ¿sí? Pero por ese entonces, cuando él estudia o hace esta investigación del doctor Hammer, estaba trabajando como enfermero, ¿sí? Año 93 aproximadamente, ahí nace en Francia este nombre, descodificación biológica, ¿sí? Pero todos basados en los estudios del doctor Hammer. Este hombre escribió, también tiene libros, ¿sí? Lo pueden leer, pueden acceder a su conocimiento. Él empieza a seguir el lineamiento del doctor Hammer porque decía que él se sentía insatisfecho con lo que él veía
¿sí? Dentro de su trabajo. Resulta que él tenía 4 enfermos, explicaban los libros, ¿no? Y decía, ¿por qué uno mejora, el otro empeora, el otro está ahí nomás, no le pasa nada y el otro se muere? Tienen la misma enfermedad, tienen el mismo tratamiento. ¿Sí? Entonces ahí es donde de ahí toma él la apuesta y dice, ok, vamos a ver qué es lo que decía este hombre, porque obviamente para algunos era un genio, para otros era un loco. Así, en esa disparidad estaba el doctor Hammer, ¿sí? Él después se encuentra también en primer lugar, con el doctor Hammer, como les decía, donde él verifica todo esto que el doctor Hammer dejó bien descrito, y esto también de qué cosas se decodifican y qué cosas no. Y por otro lado, también tiene un encuentro con Mark Fletcher. El otro es Christian Fletcher y este es Mark Fletcher. O sea, parecen medio que igual, pero no son los mismos, ¿sí? Este hombre, también abocado a lo que es la psicología, ¿sí? Él nos va a hablar, que en clase 5 vamos a hablar de él y en clase 6 también, todo lo que sea proyecto sentido, rango de hermandad, también un poco de lo que es transgeneracional viene de este hombre, ¿sí? Y a su vez también habló con que la técnica esta es muy conocida hoy día, por ese entonces no tanto, el doctor Erickson, Milton Erickson, de la técnica de la hipnosis ericksoniana. ¿Sí? Conocen esa terapia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, da como resultado que lo que decía el doctor Hammer, todos estudiaban de una cosa, lo otro, ¿sí? Y al fin y al cabo el doctor Hammer tenía razón nomás, ¿sí? Porque Mark Fletcher estudia lo que es, como les dije, todo lo que sea proyecto sentido, esta cuestión de que las enfermedades se van situando en forma cíclica, que viene del transgeneracional, que toda la naturaleza él dice que es cíclico, y el doctor Erickson también con su terapia recaba que él trata mucho también todo lo que es transgeneracional y en sus sesiones, ¿sí? Él reconoce también lo que el doctor Hammer dice era cierto y ahí se aboca pura y exclusivamente el doctor Edison a curar todo lo que sea estas cuestiones con la fobia, la depresión y el alcohol. No sé si alguna vez vieron algún video de Milton Erickson. ¿Lo conocen? ¿No? No vi videos, pero sí conocí gente que trabajaba con esta terapia. Es excelente, ¿por qué? Porque no es una terapia donde te da muchas vueltas, es como las terapias breves, ¿sí? Siempre digo, va como que a la yugular directamente, no pierde tanto tiempo, ¿no? En la búsqueda del por qué. No, nosotros hacemos envío, hacemos muchas preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? La tonalidad, o sea, mezclamos, yo siempre hacemos biocoaching, digo, ¿no? Porque hay como una mezcla y le ponemos mucho PNL porque tenemos que reprogramar con algo. El que conoce de esta técnica de hipnosis, pero genial. Y si no, lo haces con programación neurolingüística. Bueno, ahora vamos con esto, otro tema. Emociones y creencias que obviamente que es importante saberse y saber reconocer en el otro las emociones y las creencias, porque de esto va a depender poder encontrar más fácilmente lo que el cliente está teniendo, ¿no? ¿Qué reconocen ustedes o qué es para cada una de ustedes una emoción?
que tienen como concepto y que es una creencia. Inés está hablando, pero está muteada. Te escucho, Vivi. Las emociones, bueno, desde lo que yo aprendí con el coaching, es lo que me mueve es una reacción de un suceso a través de la interpretación que hago de ese suceso. Entonces, dura muy poquitos segundos y todo el tiempo estamos atravesando emociones. Es una reacción natural, es innata, propia del ser humano, pero que sí, que viene a través de la interpretación de un suceso, ¿sí? Y dura muy poquito tiempo y nos caga durante mucho tiempo, ¿sí? Nos jode bastante tiempo cuando no sabemos manejar nuestra emoción, Gestionar, claro, sí. emociones, ¿sí? Así es. Bueno, a lo largo del día nos emocionamos todo el tiempo, porque es así, constantemente estamos atravesando, sintiendo emociones, porque justamente es algo muy natural. Entonces van y vienen a lo largo de todo el día, ¿sí? Algunas sentimos con más intensidad, otras con menos, ¿sí? Pero que son necesarias, son totalmente necesarias. Simplemente que tenemos que saber canalizar. Por eso se habla mucho y se tiene que aprender justamente sobre inteligencia emocional. Y no sé si algún día vamos a aprender verdaderamente del todo. O sea, la aprehensión, digo, ¿no? Porque aprender, aprendemos porque me leo el libro y ya lo aprendí. Ahí a ponerlo en práctica es el tema. ¿Sí? Cuando me sucede algo, porque ¿qué también ocurre? Que yo puedo, que ahora vamos a ver los tipos de emociones. Entonces hay como algo contradictorio, y si no, díganme ustedes después qué piensan. Resulta que yo tengo que saber manejar mis emociones, pero ¿qué pasa si yo no expreso mi emoción y a mí me está molestando muchísimo una situación? Y yo no la expreso porque si no haría un requilombo, quedaría re mal y demás, chau, chau. Pero resulta que no dije nada y sí, quedé todo como una señorita, pero ya tengo los reflujos y mi estómago que me está dando vuelta. O cualquier otro órgano, digo porque creo que ese es el que más nos afecta siempre, cuando nos enojamos o algo nos disgusta. Entonces, ¿qué tan inteligente es callarse a veces? ¿Sí? No sé si es tan inteligente callarse, porque, Por eso, porque desde la callar, bio, nosotros claro, decimos no hay que callarse, porque reprimir las emociones nos generan enfermedades. ¿Sí? Es importante no etiquetarlas ni de buena ni de mala, o sea, como cualquier otra situación, no le ponemos etiquetas. Yo recuerdo cuando estaba con tratamiento psiquiátrico, digamos, a mí me decían loca, o sea, la palabra loca era mala palabra, porque capaz que te clavaba 2 cuchillos en el ojo, o sea, me molestaba que me dijera, ahora que me digan loca, me... Entonces, a ver, tiene que ver qué significa, el significado que yo le doy. Claro. A ver, sigo siendo la misma Ofelia y sigo comportándome de la misma forma. Antes lo que pasa que antes no quería vivir porque antes estaba depresiva. Ese era el mal que tenía, ¿no? Pero como la gente cree que porque vos te vas al psiquiatra estás loca o te vas a terapia y estás loca, a mí me jodía que me digan que estuviera loca, me molestaba mucho. Y ahora y la pregunta que me hago, ¿pero qué cambió? Sigo siendo yo. ¿Sí? Y
este mal concepto también, ¿no? De qué es la locura, qué es estar loco. Medio que todos estamos un poco locos en algo, porque todos salimos de la normalidad en algo. De hecho, el hecho de que estemos acá estudiando algo holístico ya nos hace un poco locos o locas, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Pero antes a mí me molestaba. Y ahora me río nomás. Y Para- vos imaginate que yo estoy todo el día atendiendo al público y si tendría que decir todo lo que se me ocurre y las veces que me hacen enojar, es como que no puedo decir lo que siento tampoco, todo el tiempo. A ver, vos, claro, con la gente que trabajas en administración. En la granja, ponele, tengo el negocio y entra y sale gente todo el día y la gente es brava. Bueno, ¿qué hablamos al principio? Creo que no estábamos grabando la clase. Ese no es tu lugar. Así nomás. En seco te digo. Una persona que está en el lugar tiene paz. Yo hoy leía un comentario en Facebook. Digo, Dios mío. Una chica preguntaba que era la tercera vez que la consteladora le suspendía su turno. ¿Qué le podría estar ocurriendo? A veces hay preguntas tan banales, ¿no? Y unas les contestaban, cambia de constelador, o es irresponsable, o bueno, lo llevas al otro punto, que siempre te endulzan los oídos con eso, y seguramente es algo que tenés para sanar y bla, bla, bla. Hay de todos en la viña del Señor, dicen, ¿no? Entonces, es simple. Eh, yo estaba a punto de estudiar enfermería, porque era el trabajo asegurado que tenía de acá a muchos años de mi vida. Y no era lo mío, empecé a estudiar. En un mes adelgacé 16 kilos, que lo bien que me vendría ahora adelgazar de vuelta, pero no de la forma en que lo adelgacé, con tanto sufrimiento, con tanto dolor. No podía, no era mi lugar. Dejé, dejé porque no, ahí no estaba mi pasión. Me iba a morir antes que los enfermos porque me hacía mucho daño. Puse, seguí estudiando profesorado de filosofía, que es mi pasión. Pero a veces, por eso dije al principio, hay que ver qué es lo que uno quiere, para qué uno trabaja de lo que trabaja. Hoy leía algo, estoy haciendo un taller, creo que no sé si ustedes están, pero el de abundancia, el de romper escasez y prosperidad y abundancia, que a veces la abundancia no está en lo que uno tiene, sino en el disfrute de lo que uno tiene y de lo que uno hace. Esa es la real abundancia. ¿Sí? Así que tendrías que replantearte qué quieres hacer con tu vida, Mariana. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría continuar de ahora en más? Yo creo que todas las personas que llegamos a ser terapeutas, creo que tenemos que dedicarnos a ser terapeutas. No digo en un 100%, hay gente que tiene su propio negocio, que también, pero todo depende de lo que uno quiera. Desde mi lugar, yo no tengo una persona que a mí me acompañe, cercana, digo, en lo que yo hago. Una, no tengo. Yo con la gente que me conecto son gente que no conozco personalmente, que he hecho conexiones mágicas desde esto, desde el dar y el recibir, desde la cámara.
pero de decir mis hijos, mi familia, amigos cercanos, no, nadie. O sea, yo le hablo en jeringoso, en chino, en cualquier idioma, no entienden. Tampoco me quieren escuchar. Bueno, yo eso no lo tengo, porque mi marido y mi hijo más grande me reapoyan. Ah, no, a mí también, hacer lo que vos quieras, mamá, fulano, todo, hacer lo que quiera, pero pavada lo que está haciendo, o sea, estás perdiendo el tiempo con toda esa gente enferma, que tenés ganas de cargarte de problemas, ¿por qué no te va a trabajar en una escuela? Pero yo quiero tener mi escuela online, no me jodas. A mí me encanta hacer esto, yo soy feliz haciendo esto. Así que ojalá alguien me acompañara, pero no. Es más, me acuerdo cuando hicimos el tema de la marca de la escuela, yo le dije a mi hija, te pongo la mitad es tuyo, que de hecho la mitad se la puse a su nombre, pero a Pepe nomás porque no le importa. Yo pensé que como entiende algo de marketing me iba a ayudar con algo, ni pelota. Pero tampoco lo hice por eso, sino pensé que, pero no, pero ni una letra ni para publicar nada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aún sola o solo, cuando es lo que uno ama, lo hace igual. Ganes 100.000 o ganes 1.000.000. Tu sonrisa tiene que ser la misma para dar clases a 1, 2, 10, 50 o 100 personas, o las que tengas. A mí muchas veces me toca de que se anotan, y las clases, Inés estuvo en constelaciones, creo que conmigo, y las ven en teoría, las ven grabadas. Y capaz que me dicen a mí, pero ¿y si te pagan? Sí, pero yo no tengo el mismo disfrute. No sé si la otra persona verdaderamente está entendiendo y aprendiendo. ¿Sí? Eso es para tu contestación de que te observes, de que te hagas esas preguntas para tu interior. ¿Qué hago en este lugar si tengo que estar aguantando? Yo creo que para mí es una circunstancia del momento. Yo sé lo que quiero hacer. Por eso me Bueno, formo, por eso voy aprendiendo. ahí Y mientras está, tanto, otra cosa es como que no tengo hoy, ahí ¿me está. entendés? Pero sí en el futuro ya sé lo que quiero. Trabajar por esa meta entonces. Ponete objetivos claros. Después te voy a dar como unos tips de cómo se hace un... Primero específicamente qué querés hacer y cómo vas a alcanzar, en qué tiempo. ¿Sí? Es necesario ser objetivos y ser muy específicos cuando uno quiere lograr algo. El tiempo que uno le quiere dedicar a eso es importante. O en el tiempo que uno quiere lograr ciertas cosas, es importante. ¿Sí? Bueno, volvemos al tema de emoción, que en realidad todo tenía que ver con lo mismo, pero bueno, volvemos al tema real. Que son un vehículo justamente también que nos conectan desde esta parte más racional que tenemos, que es nuestro consciente, con nuestro inconsciente. ¿Por qué consideran ustedes que va del consciente al inconsciente? ¿Saben? Está apagado tu micro, Inés. Tenés que encender el micro para hablar. Bien, Ahí. ¿puedo decir algo? Sí. Sí, bien. Yo creo que va desde el consciente al inconsciente porque primero debe aflorar en uno la necesidad de qué es lo que, ponerme la meta clara y hacerla tan consciente para que eso se vaya interiorizando y se vaya a ese subconsciente y ese subconsciente me permita poder realizarlo.
Bueno, no mira, sé. vamos aclarando el panorama, dijo Arjona. Mira, en realidad es una conexión desde mi estado consciente, ¿sí?, al Al inconsciente. externo. Pero en realidad, ¿qué es lo que nos gobierna a nosotros? Nuestro El inconsciente. Inconsciente. Ujú. Entonces, el inconsciente es lo que va a hacer que manifieste eso que yo expreso. No es mi consciente. Justamente en mi consciente está, ay, que yo me tengo que portar bien, que yo tengo que decir así, que yo me tengo que parar asado, ¿sí? En la parte racional es donde yo en teoría trato de hacerlo todo perfecto y todo bien, todo bonito. Pero qué pucha, todo lo que está ahí intrínsecamente en el inconsciente sale a relucir, y por más que yo me quiera disfrazar Sí, sí, sí. de lo que me quiera disfrazar, me manda al muere, como siempre digo, porque me descubre, ¿sí? El inconsciente tiene esta característica que es muy importante que la entendamos, que no razona, solamente siente. Y cuando digo que no razona, es porque justamente voy a llevar a cabo, o sea, esa emoción va a salir y no la puedo detener. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir que no la puedo detener? Si yo soy una persona, y aclaro que no, o por lo menos no creo, no me considero como tal, celosa. Y bueno, yo viví una situación particular de celos, qué sé yo, vamos a decir, hace 5 años atrás. ¿Sí? Y esa emoción no está sanada, o sea, esa situación, ese conflicto no está resuelto. Y hoy día a mí me toca vivir una situación con la misma connotación sentimental, emocional, de que hace 5 años atrás yo no lo procesé, no lo trabajé, no lo solucioné. Ahora, 5 años después, se va a manifestar, aunque yo esté sentada en un lugar donde no tengo que hacer escándalo, donde tengo que tener la mejor cara, comportarme del mejor modo. No voy a poder evitarlo porque mi inconsciente no razona, simplemente se aboca a sentir. ¿Y qué siento? Visceralmente. Que las tripas se me dan vuelta, que le quiero arrancar los pelos, que me da bronca, que tengo celos, que todos los males que se me puedan antojar. O sea, todo lo que te provoca tener celos. Por eso es importante trabajar las emociones, porque ¿qué sucede? Por esto estamos hablando de situaciones no resueltas, que también se puede desencadenar en una enfermedad, porque si yo hoy día tengo reflujo, pero después ya tengo una gastritis, después de la gastritis ya tengo una úlcera y después terminaré teniendo un cáncer. Así funciona la biología de la naturaleza en el cuerpo humano. ¿Sí? Pero bueno, vuelvo a esto, de que hice el ejemplo de una situación. Siempre se empeora en una enfermedad mucho más. Si yo no lo soluciono ahora la emoción, dentro de un tiempo que lo vamos a ver en clase 6, como dije, se especifica en ciclos. ¿Sí? Nuestra biología lo repite cíclicamente como un reloj. No lo sané hoy, quédate tranquila, Ofelia, que en el tiempo que se tenga que repetir, se va a repetir. Pero ¿qué pasa con algo más excesivo, con algo mayor? Entonces, por eso que es importante descubrir el programa que nosotros decimos en biodescodificación. Tengo que descubrir el programa, porque si yo descubro ese programa, me evito más adelante. Esa es la forma de sanar. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es importante también que entiendan la clasificación
de estos dos grupos de emociones, las primarias y las secundarias. ¿Sí? ¿Cuáles serían para ustedes las primarias y cuáles serían las secundarias? Las emociones primarias, las de intensamente. ¿Eh? Las de intensamente, las de la peli, las que traemos cuando nacemos, que son la felicidad, la tristeza, el desagrado, el enojo y el Sí. miedo. Esas son las emociones básicas que el ser humano manejamos. Que ahora vamos a ver si las podemos, estas serían, ¿no? Claro, Ok. Bueno, ahora vamos acá a las características más básicas que tienen las emociones en el ser humano. ¿Sí? Que la identificamos justamente por la expresión, que es muy importante reconocer, ¿sí? Cuando la persona, cómo está hablando, cómo se mueve, ¿sí? Si condice, digamos, lo que te está diciendo con lo que está haciendo. Y no, a veces no necesariamente tenemos que leer o estudiar para eso. Si lo pudiéramos hacer, sí, bienvenido sea. ¿Sí? Pero ¿para qué es importante nosotros poder reconocer justamente, por ejemplo, esta expresión facial, corporal, o ver si la persona está en esa función adaptativa, por ejemplo, para poder discernir si la persona está en una emoción primaria o en una secundaria? Que la primaria sería justamente esto que yo siento en el primer momento y lo digo, no me lo guardo, no se me almacena en ningún lado, salió, lo vomité como quien no quiere la cosa. No me jode más. Y la secundaria justamente es la que yo reprimo por la sociedad, la que me exige socialmente porque tengo que mantener la cordura, porque tengo que comportarme, porque estoy en tal lugar, porque pito, porque flauta. Bueno, esta vamos a decir que podemos, en el caso, por ejemplo, que dijo Mariana, yo laburo y bueno, y que a veces le quiere mandar Freddy Mondongo a la gente y no se puede por la zona, porque no es conveniente, ¿sí? Le va a causar problemas. Está, pero que ella venga a consulta, no puede seguir sosteniendo, mantenerse en la posición de emoción secundaria. En la consulta no. En la consulta ella tiene que venir y contar todo lo que siente al respecto de lo que no puede hablar. Y ahí la ponemos como en primera persona, traemos a las personas o la persona con la que tenga conflicto, con la gente de la cual ella tiene que quedarse callada y no puede hablar. Ahí recién ella va a verbalizarle, va a decir todo lo que quiera. Esa es la forma de trabajar en vivo. Se entiende que en el trabajo se tiene que callar, ¿sí? Pero si ella no trabaja eso, a la larga, esa emoción queda atrapada en cualquier parte del cuerpo. Eso creo que ustedes lo deben de saber, que las emociones atrapadas a la larga nos traen enfermedad. ¿Sí? Perduran. Acá le puso otras características que perduran a lo largo del tiempo. ¿Sí? Las emociones no entienden como dije, tampoco se razona, por ende pertenece a la humanidad, es algo universal, ¿sí? Es algo involuntario, pero que nos genera grandes conflictos. Y también es algo bueno para las personas que tienen emociones positivas porque también son contagiosas. Entonces, ojo ahí, contagiémonos de emociones positivas y
tratemos de evadir las negativas, porque se contagia. Es información, es vibración. ¿Sí? Estas son con las que más ustedes se van a encontrar cuando trabajan en bio. Que siempre les aclaro, a la que hay que llegar es a la emoción del miedo, porque el miedo es lo que de alguna manera encapsula al resto. ¿Sí? Una persona que dice que siente, bueno, tristeza, que tenía vergüenza, que vivió injusticia, que le da dolor, que se sintió humillada, que tiene bronca, que tiene ira. Y bueno, y seguimos, pero ¿dónde? ¿En qué parte del cuerpo está? Ahí utilizamos los colores, si más grande, más chico, ahí usamos técnicas de PNL, por lo menos desde mi laburo yo lo hago con PNL. Y detrás de toda esa emoción que hay, y siempre está el miedo. Porque el miedo es lo que te paraliza. ¿Sí? Bueno, esto ya... Bueno, acá es como le hice esta rueda para que, no sé si ustedes lo tienen en su PDF, porque este es un power que yo me hago para mí. Para que tengan más contacto con más tipos de emociones. ¿Sí? Y de dónde se desprende una de la otra. ¿Sí? Bueno, entonces las emociones básicas, ¿sí? O las emociones primarias tienen la función adaptativa, ¿sí? Como conducta justamente que a mí me va. Como les decía, les contaba esto de los animales, que me prepara para la huida, ¿sí? Me evito la pelea, el confrontar, ¿sí? Me va a servir para protegerme ante cualquier peligro. Entonces, si mi cuerpo interpreta que estoy en peligro, me va a mandar una alerta. Y esa alerta va a depender de lo que les explicaba al principio, de qué significa para mí esa situación que estoy viviendo. ¿Sí? La tristeza, por ejemplo, nos permite reconciliarnos, ¿sí? Estudiarnos a nosotros mismos. La ira nos permite defendernos, ¿sí? De cualquier ataque del exterior. Se va entendiendo para qué, o sea, toda emoción tiene una implicancia. Para algo me sirve, ¿sí? Yo cuando siento culpa, porque creo que cometí un error, inmediatamente, ¿qué es lo que quiero hacer? Si me doy cuenta que dañé a alguien, lastimé a alguien, quiero hacer algo para reparar ese daño que hice, ¿no? Y así con todas las emociones. Son recursos. ¿Sí? Wow. Bueno, esto que le decía de las emociones primaria y secundaria, ¿quedó claro? Sí, sí. Entonces, una persona cuando viene a la consulta y yo me doy cuenta que me está dando vuelta, que me evita, o el sí pero, ¿sí? Yo ya ahí voy a darme cuenta que la persona no va a llegar a buen puerto porque no pasa justamente a la acción. Y la acción
que ese trabajo de este momento en el que estoy acá al otro estado en el que quiero llegar a estar, no depende del terapeuta, depende de la persona. ¿Sí? Si la persona está en el resentir secundario, que es aquella que cuando se expresa no cambia nada, ¿sí? Todo tiene que ver justamente por sus creencias, ¿eh? Entonces, intenta esconder su sufrimiento o todas las cuestiones que pueda haber. Por eso siempre digo que en las prácticas, por ejemplo, cuando hagamos prácticas, no traigan gente conocida de ustedes, de la familia. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos todo, creemos que sabemos todo. Y no les va a servir, porque ya se los digo por experiencia, la terapia queda por la mitad, porque la persona queda ahí truncada en el medio de la terapia porque no se anima a expresar, porque vaya a saber por qué lo tiene la persona. Pero no pone de manifiesto lo que le va a llevar a sanar. ¿Por qué? Porque tiene vergüenza, porque no quiere que se entere. ¿Sí? Entonces la persona a veces viene, qué sé yo, de chismosa, porque quiere saber qué onda esto, o para ayudarle a una amiga o lo que fuere. Y a veces termina, también ha pasado, que termina disgustada con la amiga porque al final no le hizo nada, no le cambió nada, o porque se quedó expuesta a tal u otra cosa. Entonces hagamos con gente que no se sientan condicionados, porque es mejor cuando uno no conoce la historia. La otra persona vuelca todo. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es el resentir de la persona. El resentir, que sería que vuelva a sentir eso que la persona sintió en un principio. Eso a mí me va a permitir que la persona exprese, y de inmediato que hay, la persona se va a aliviar. ¿Sí? Y ahí tiene esta cuestión de que por ahí tiene más sudoración, de que quiere llorar, quiere vomitar, palpitación, o sea, uno puede observar en el cliente que hay cambios. ¿Sí? Sin en cambio, el que está en el resentir secundario está cerrado. La persona está cerrada, te contesta, pero la persona sabe más que vos. Ahí no se puede hacer nada. O sea, es como que no sé para qué vino. ¿Se entiende? Bueno, esto que también les decía de las emociones, que es tan importante poder reconocerlas porque tienen una gran carga social. Y esa carga social es la que justamente nos perjudica. Si nosotros pudiésemos ser más libres, no tiene que ser libre en realidad. ¿Sí? ¿Ustedes qué signos son? Bueno, Inés, que es de Piscis. Virgo. Virgo. ¿Mariana? Acuario. ¿Eh? Acuario. Acuario. Bien, yo soy geminiana. Entonces, yo la paso bomba porque yo siempre digo que somos dos. ¿Quién quiere que seas? ¿Se entiende? Entonces yo no sufro tanto eso ya. Pero hay en determinados, a ver, por ejemplo, para que ustedes más o menos entiendan. A mí me gusta mucho una música que nosotros, la cumbia correntina. La cumbia correntina acá está estipulada como que para gente del bajo para abajo, de un nivel de allá, sin cultura, yo les cargo a mis hijos, porque a mí, miren, les cargo, les digo, mira cómo se pone la piel de gallina. A mí me alegra el corazón.
Entonces yo entendí que seguramente ahí estoy en un estado de conciencia o de inconsciencia en el cual soy feliz. Déjenme que escuche la música que a mí me gusta. ¿Qué me importa que sea de allá del bajo, de no sé dónde? Sí, aprendí a que hacer lo que yo siento, lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, pero no para hacerle y joderle a otro, ¿eh? Y hace poco que fue el cumpleaños de mi hija, obviamente que esa música no se pone, entonces yo le digo, está aburrido tu cumpleaños porque no me pusieron tal música. No van a escuchar, porque los gurises no escuchan eso. Pero es para que ustedes entiendan que a veces la gente te caratula de tal o de cual cosa, pero si uno está seguro de lo que es y de lo que tiene, no se tiene por qué afectar. ¿Se entiende? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a esta parte importante que es el impacto emocional, el síndrome de Dick Hammer. Anótense eso, síndrome de Dick Hammer. DHS pongan entre paréntesis, porque acá les va a figurar sin SDH y en realidad es DHS. Igual lo tienen en el material. Cuando yo les digo que un DHS, entonces ustedes me tienen que responder qué es el impacto emocional. Eso es un DHS. ¿Sí? Cuando yo tengo un DHS, cuando emocionalmente me supera el límite que yo tengo de tolerancia. Cuando hace boom, siempre digo, ¿no? Así sea que salí a la calle y un perro me salió a correr y me ladró y yo me asusté. Pero si fue que superó mi umbral de tolerancia, me generó un impacto. Esa pavada a mí me puede desencadenar a futuro tener una gran enfermedad. Por eso es importante trabajar las emociones y el impacto emocional. ¿Sí? Que todas las personas tenemos un nivel más bajo, más amplio de tolerancia, ¿sí? Por eso que todos somos también personas distintas. Características que tiene que tener para que se dé justamente este bioshock. Tiene que ser algo que me viene de imprevisto, inesperado. Justamente deja una huella neuronal. Esa huella neuronal es la que después se va a convertir en este foco de Hammer y que me va a avisar de que un órgano se enferma. ¿Sí? Es una situación muy particular, en concreta, se da en un instante. Lo vivo en soledad y la otra característica que creo que en ese momento no, como que no tiene solución. Lo vivo de una forma muy dramática. ¿Sí? Y mi cerebro queda colapsado ahí. ¿Se entendió? Les voy a leer esto. Luego hay otra manera de pasar el umbral de tolerancia psíquica. Se trata de un proceso más lento al que llamamos impacto emocional acumulativo, en el que cada impacto por sí mismo no tiene capacidad de superar la barrera psíquica de la persona, pero las experiencias repetitivas se acumulan hasta que el sistema psíquico de protección cede y se entra en un estado de estrés crónico. ¿Qué entienden ustedes por esto que les acabo de leer? ¿Qué interpretan? Es como que vas, es como la gota que rebalsa el vaso. Claro, es como cuando, por ejemplo, yo los otros días estaba con
que no sabía que tenía la presión alta. Me enteré que tenía la presión alta porque me fui a acompañarla a mi hija al médico y de paso saqué un turno para mí también. Y bueno, el control ese que te hacen de la presión y no sé qué historia, me toman y tenía la presión re alta. Pero yo estaba re tranquila. O sea, para mí no estaba teniendo ningún, o sea, no estaba nerviosa, no tenía como un problema. Y me quedé ahí. ¿Será, no será? Bueno, me hice un control por una semana. El hecho de yo haberme tomado durante una semana, y creo que un solo día me dio normal y el resto de los otros días me dio presión alta, que ese fue, esa es la experiencia repetitiva acumulativa. Digo, la pucha, ¿qué carajo me está pasando? Porque mi cuerpo me está diciendo que algo no está bien, pero ¿qué carajo es? Porque yo no estoy sabiendo qué es. O sea, no lo manifestaba con ninguna emoción. ¿Se entiende lo que quiero decir? No estaba triste, tampoco estaba preocupada, no sé. Y le decía a mi amiga, que era la que me controlaba todos los días, esta porquería anda mal. No puede ser porque todos los días me dé alto, ni coma, no coma, la mañana, a la tarde. Si yo estoy bien, otras veces suelo estar con un grito allá en el cielo y estoy bien. Entonces se probaron todas las otras personas que estaban y todas estaban normales. A mí me seguía dando mal. Eso son bioshock acumulativos. ¿Sí? ¿Que para qué me sirve también esto a mí? Para cuando yo vaya ahora, cuando vaya a llevar mi papelito al médico, no me agarre un bioshock en exceso. ¿Por qué? Porque capaz que me dice, usted tiene que tomar pastillas. O qué sé yo, tiene que cambiar una dieta, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. ¿Se entiende? Tiene que ver con eso. Hablo de una presión que puede ser muy grave como que no. Hammer lo explica muy bien con el tema del cáncer, que la metástasis no existe como tal, que lo que existe justamente es otro bioshock profundo que la persona siente como que acá me están poniendo un cañón y ya me estoy por morir. Es como que le están antecediendo su muerte. A eso lo llama él metástasis. Entonces la persona entra nuevamente en ese shock biológico y se desparrama, digamos, para otros órganos, pero en realidad es la misma enfermedad. ¿Se comprende? Bien. Y aclaro para que quede esto. Después descubrí qué es lo que a mí me estaba generando la presión alta, que es una cuestión con mi hija más grande, porque ella se está por volver a Buenos Aires y en el fondo no quiero que se vuelva, pero bueno, parte de la vida. En realidad está todo bien, pero no está todo tan bien, ¿se entiende? Entonces está todo bien, pero a mí mi impresión me está diciendo que está todo re mal. No te está gustando nada. ¿Y cómo lo manejas vos eso? Meditando, hablando con gente que me hace bien, con muy poca gente, porque, a ver, meditar medio que por ahí no todos te quieren acompañar en la meditación, o hay gente que se aburre, hay gente que le cuesta. He encontrado dentro de para mí son compañeras de estudio ustedes, gente muy buena en la cual puedo tener una apertura de igual forma yo soy esto, yo siempre cuento todo y voy pasando partes me van conociendo a través de las clases. Pero, qué sé yo, hay ciertos momentos en los que uno por ahí tiene ganas de contar una situación en particular, de sentirse acompañada, ¿no? Y cuento con esta gente, con estas personas que para mí, a Inés, bueno, ya la adopté como mi mamá. Y así, cuestiones. Busco meditaciones que a mí me hagan sentir bien.
Porque, por ejemplo, a veces me ofrecen hacer meditaciones en conjunto y, y respeto todo y está todo bien, pero yo, por ejemplo, no conecto con meditaciones así, me encantan los cuencos, pero después cuando ya ponen mucha música de, qué sé yo, de Parvati, Ganesha, toda esa onda, en vez de generarme como una cuestión de tranquilidad, me agita, me pone nerviosa, porque como no le entiendo, no sé qué hay detrás de ese mantra, ahí entra mi parte racional filosófica. Entonces no me sirve. ¿Y para qué le voy a hacer perder tiempo a la otra persona? Yo me quedo con lo que a mí me hace bien. ¿Sí? Hay meditaciones, por ejemplo, de Ivan Donaldson, que a mí me encanta un montón, que me hacen muy bien, y hay otras que digo, ay, por favor, este hombre, qué corno lo que grabó hoy. ¿Sí? Dependiendo de lo que... y la lectura. La lectura para mí me hace entrar... por eso yo siempre digo que yo soy una persona muy social, o sea, me encanta la conversación, me gusta hablar con todo el mundo. Pregúntame cuántas amigas tengo. 3, 2,5. ¿Sí? Porque esto de la carne, lo que es mío del alma, los dolores, no sé, que yo puedo, una dolencia de un hijo que no está o de lo que le puede estar aconteciendo, en realidad es mi pensar, ¿eh? Yo creo que a muy poca gente le puede importar, por ejemplo, suponte que no es la situación, pero gracias a Dios está trabajando, pero que mi hijo esté en Buenos Aires y que esté sin laburo, por ejemplo. ¿A quién le puede importar? Y a mí no me gusta el careteo. Yo no sirvo para fingir porque enseguida se me nota. Entonces, si el otro me va a escuchar porque yo soy la maestra nomás, a mí no me sirve. Y como tengo ese tacto así tan fácil, para sé que el otro no le está importando un pepino lo que le estoy contando, ¿para qué voy a gastar saliva ahí? Entonces prefiero leer un libro que siento que me alimento, que me acompaña y que en ese libro hay un montón de gente que me está dando respuesta a mi necesidad de ese momento. Entonces también uno tiene que buscarle la vuelta, porque antes yo también quería que me solucione todo, en su momento mi consteladora y la que me hacía la bio a mí, porque tenía esa necesidad, porque era tan apegada, tan carente de afecto que me costó reconocerme, no les voy a negar, porque no me quería ver y no quería aceptar que era una persona. Por eso cuando me tocan ahora las chicas así, digo, ay, Señor, dame paciencia, porque alguna vez esto fui yo, de todo el tiempo estar en el que, ay, pobre de mí, la víctima Ofelia Santa. Yo era la más buena del mundo. Entonces salirme de ese papel, me tuve que romper en 1000 pedazos, pero a la hora de reconstruirme me tuve que reconstruir yo sola. O sea, porque llega un momento que cansás al resto. ¿Sí? Entonces hay que aprender de cómo uno se reconstruye de su propio dolor, porque no todos están y no tienen, porque a lo mejor también el otro tiene justo ese día un mal día y no va a estar para vos y no pasa a ser mala persona porque no está para vos ese día. ¿Sí? Y así, que ya les voy a ir contando y ustedes van a ir viendo, pero para que lo tomen como experiencia de vida y lo pongan en práctica. Yo siempre, ahora por ejemplo que se viene la Navidad y digo, wow, todo está en la casa de quién, la dónde. Y yo digo, ¿y yo qué hago? ¿Para dónde voy? Pues tengo mi hija viviendo conmigo, la más chica,
Y me dice mamá, y bueno, yo no trabajo esa noche, me quedo a pasar acá con vos, pero después de cenar yo salgo. Yo estoy acostumbrada a que toda mi vida, porque cuando ellos eran chicos siempre viajaban a quedarse con su papá, entonces yo siempre anduve en casas de, o en su momento en casas de personas que trabajaba, que les ayudaba a limpiar o lo que sea, ella me quedaba ahí porque siempre fue muy querida, gracias a Dios, por la gente. O en la casa de alguna amiga, y siempre anduve, así como bola sin manija, ¿no? Siempre adoptadas en casas. Entonces hoy día que me quieran condicionar a mí porque, ay, porque justo hoy vos podés, no, déjame que yo decida, donde yo me sienta bien. La otra se fue con su papá y el otro está en Buenos Aires. Entonces también a veces hay que ser como empático, pues, veo que desde la Navidad de la familia, qué sé yo, del que tiene debe ser, ¿se entiende? Eh, pero no es algo que antes, llegó, cuando yo empecé a estudiar todo esto, llega un momento que dependiendo de las creencias, sobre todo de las creencias religiosas que uno tiene, es como muy difícil saber manejar todo esto. Sí, yo, en eso sí, yo no voy a negar, hice terapia de Zeitgeist, porque estaba como muy embotada con el tema de para dónde iba con el tema de la espiritualidad. ¿Sí? Y yo soy una persona que no me gusta tener muchas imágenes, siempre fui así. Eh, Trabajo más con la parte espiritual, la parte emocional y con este tipo de energías de lo emocional, pero no con cosas tan energéticas, ¿sí? No sé si se entiende. Entonces, hoy, por ejemplo, creo que hacía 7 u 8 años que yo no armaba el árbol de Navidad, pero porque nunca armé, porque nunca estoy en mi casa. ¿Para qué carajo iba a armar? Después tengo que desarmar todo tremendo árbol, decía. Bueno, hoy le puse espíritu navideño y estuve armando el árbol con mi hija. Uno que va cambiando, pero ¿sabes que de qué depende? De cómo uno se sienta, de qué tan fortalecido uno esté. ¿Sí? Eh, bueno, yo como siempre que me voy para todos lados. Biodescodificación. ¿Cómo trabajamos? Como les dije, como en un librito. En este momento presente, mi momento actual sería de lo que me está aconteciendo una persona, por ejemplo, así como les comenté yo, que viene con una presión alta. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tenía presión alta? Yo le puedo decir hace 10 días atrás. La pregunta es qué estabas sintiendo, qué estabas haciendo, dónde estaba, con quién. Preguntas específicas que yo le voy a pasar en un protocolo que se hace. ¿Sí? Y después de ahí vamos viendo de qué tiempo en qué tiempo le van a llevar a la persona para detectar, que yo ya sé, porque esto que me está pasando ahora, yo lo viví hace 3 años atrás, también donde me sentía bajo presión, me iba a un trabajo que yo no quería ir y que me iba obligada porque era cuidarle a la mamá de mi mejor amiga y no la quería dejar sola. ¿Sí? Entonces me sentía bajo presión. Entonces yo ya sé qué es lo que tengo que trabajar. Si yo no me hago la boluda y no le doy bola a esto, va a ir un poco a ser más grave. Y la verdad que no tengo ganas de que se me agrave más nada. ¿Sí? Después dije el transgeneracional, que en realidad, perdón, lo que es proyecto sentido, que sería mi gestación, cómo vivieron mis padres, el embarazo, mi embarazo. Y transgeneracional, que en realidad vienen de mis padres para atrás. ¿Sí? La toma de conciencia, quedó claro lo que es, el resentir, ¿saben lo que es? ¿O quedó claro? ¿Sí? Bien. Bueno, las creencias tienen conceptuado lo que son las creencias.
¿Saben lo que son las creencias? Sí, es algo que traemos por repetición, digamos, algo que aprendimos y nunca cuestionamos y se hizo una creencia, por Los ejemplo. que, Exactamente. Y esas lo que creencias son las que generalmente nosotros hoy día, bueno, podemos pensar de una manera diferente, pero en conclusión, al fin y al cabo, de esas cuestiones que tenemos aprendidas justamente desde lo ancestral o desde, a ver, qué sé yo, la maestra que nos enseñó cuando éramos chicos, o qué sé yo, en mi caso, que en la casa donde me crié, o sea, todas esas cuestiones que fuimos aprendiendo son las que repercuten hoy. Es lo que yo siempre digo, cuando un docente se pone en un pizarrón o empieza a exponer una clase, la persona traslada su historia, es inevitable, ¿sí? Por eso hay que saber ser docente, porque si no, generalmente, ¿qué es lo que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero como que justamente hacen esa transposición, esa proyección, ¿sí? Y al fin y al cabo el alumno o el estudiante queda quizás con alguna historia negativa o una creencia negativa del docente y al fin y al cabo tampoco ayudan mucho. Por eso que siempre se dice, no me crean, compruébenlo por ustedes, exacto. ¿sí? Bueno, que hay distintas clases de creencias también, ¿sí? Están las creencias que vienen desde las conductas. Esto también a veces juega en contra, a veces a favor, en una casa, en una mesa donde unas personas se sientan y qué sé yo, uno de los hijos se sienta con el torso desnudo y el otro tiene una creencia que eso es mal educado, ya se arma un tole-tole ahí. Y quizás no era para tanto, pero entonces ahí lo que hay que saber es consensuar. Por ejemplo, en casa el tema es el gato que se sube a la mesa. Como siempre como yo sola o mi hija come sola con su marido, a mí no me molesta porque la mesa que es enorme y el gato está en la otra punta. Entonces a mí no me jode que el gato coma, esté acostado ahí en la mesa. El tema es cuando viene gente, que pobre gato no entiende un pomo porque se le echa de acá, se le echa de allá. ¿Se entiende? Entonces, que hay que tratar de consensuar, que la gente que venga no sea tan jodida. Y al gato, no sé, le ubico arriba de la mesada y trato que quede por ahí, qué sé yo, tratemos de hacer las cosas mejor, pero porque yo tengo mi creencia y el que viene también, y tenemos que tratar de respetarnos. ¿Sí? Es todo, a veces de una cosita chiquitita así, han salido grandes discusiones, feas, Sí. fuertes. ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque también hay atascado un montón de cosas de nuestros traumas de la infancia y eso a la larga, si nosotros no lo expresamos, ya sea bailando, cantando, haciendo terapia, leyendo, estudiando, hablarlo, porque la mejor manera de sanar es hablándolo. Eh, a la larga eso trae repercusión, porque han observado seguramente ustedes que a veces estamos todos repasivos y de la nada nomás salió una conversación que una cosa llevó a la otra y terminó una terrible discusión. ¿Sí? Bien, que de hecho, para finalizar esta parte de la historia, el año pasado era que fuimos a la casa de una amiga el 24, la llevé a mi hija conmigo y pasó una situación similar porque había una persona que había tomado, empezó a desbocarse, patatín, patatán. Claro, ¿qué le voy a decir yo? Vamos ahora, no quiero saber nada, me dijo, pasemos las dos solas o anda vos si querés. ¿Se entiende? No se repite. Tal cual.
Hay entonces creencias de conductas, de capacidades, de valores, de identidad. Eso es muy importante porque nosotros debemos saber quiénes somos. Si nosotros reconocemos nuestra identidad de quién somos, ahí cambia mucho el resto de nuestros otros sistemas de creencias. ¿Sí? Bueno, acá le puse un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo me voy a proponer hacer algo y yo lo hago, muchas veces lo hacemos a sabiendas de que lo voy a lograr y otras veces lo hacemos aún con miedo, ¿no? Entonces, llevamos a cabo, concluimos esa meta sin creer que podríamos hacerlo. ¿Sí? Esa es una creencia en positivo. ¿Sí? Porque yo no sabía que lo iba a lograr, simplemente me animé, que es lo que deberíamos de hacer. ¿Sí? Otra que les puse acá, que si yo me lo propongo, lo puedo conseguir porque me lo merezco. Otra gente te puede decir, me lo merezca o no me lo merezca. Este es como cuando se dice el dicho si Dios quiere. Y hay gente que te dice, y aunque Dios no quiera, igual lo voy a hacer. Son creencias. Porque está también el que te dice, pero si no se dio porque Dios no quiso. Entonces también a veces como todo la culpa la tiene Dios y si por las dudas algo no sale, Dios no quiso. Eso se trabaja mucho en el coaching. El coaching te desarma la cabeza. De hecho, creo que vos que sos coach, Viviana, te vas a dar cuenta que, no lo dije en un principio, pero que hay que desvaciarse de todo conocimiento, de lo que tengamos como conocimiento, porque por ahí esto que, por ejemplo, enseño hoy en bio, choca con otras cuestiones que, por ejemplo, tiene que ver con el coaching. Claro. ¿Sí? Claro. A ver, sirve, todo sirve. Yo creo que hay que buscar el momento adecuado y más bien tratar justamente de esto, del holos, ¿no? De integrar, de ir juntando. Por eso yo siempre digo, yo hago bio-coaching. El que le gusta, el nombre bien y el que no también, porque es en realidad lo que hacemos. ¿Sí? Es que yo creo que no lo podemos separar. A mí me pasa con las flores de Bach. Yo hago coaching floral, si se quiere, porque Exactamente. Es está que uno dentro no de lo que... sabe cómo determinarse en realidad, y ahí viene esto de la identificación de quién uno es. Claro, Porque son todos como nombres y títulos y certificados y más certificados que tenemos, pero que en realidad yo creo que la palabra más certera es el coach, porque el coach es como que le abarca el resto, ¿no? claro, sí. Pero ahí, bueno, algunos quieren tener más grande el título y entonces se ponen otras cosas. Es verdad. Bien. Bueno, ¿qué les resultó la clase de hoy? Primera clase, un poco de historia de Hammer y un poco de historia de Ofelia también. No, súper interesante. A mí me pareció súper Muy bien. interesante. Bueno. ¿Quedó preguntas o vayan, que creo que dentro de todo fue bastante entendible. Siempre mando una lectura, que es una lectura de lo que se va a trabajar en la clase siguiente. El que lo quiera leer antes, perfecto. El que no, lo desarrollamos para eso hasta la clase. Y bueno, y la clase grabada, quizás se las voy a estar enviando ni bien cargue. Les queda mejor, les consulto, que se las pase a través de un link de YouTube, donde van a estar, ahí van a tener una playlist de todas las clases,
o les queda mejor que se las haga en un Drive y ustedes lo van teniendo de ahí. En YouTube. Para mí en YouTube me parece más práctico. YouTube. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces lo que me queda de ahora es enviarle las fechas, que eso no he hecho todavía. Me quedan mandarle las fechas para que ustedes ya se vayan organizando mejor. ¿Sí? Bueno, Muchas gracias a todas las que estuvieron. Gracias, gracias de verdad, de corazón. Y Gracias. bueno, nos estamos viendo en una próxima clase. Si hay consultas, ya saben, las personales en privado y todas las referentes a bio en el grupo. Perfecto. Muchísimas, gracias. gracias, un gusto. Gracias, gracias Noches, Mariana, gracias que tengan un Viviana. lindo descanso. Igualmente. Chau, chau. Chao. Chau, Chao. chau.